en France Telecom, que es el caso, digamos, de los suicidios en France Telecom. Y nada, me llamó la atención, empecé la investigación, tomé contacto con un libro, una investigación que hay de Damien Pierre Baptiste, que es un sociólogo, que hizo un libro que se llama La privatización de los cuerpos, y estudió el tema en Francia durante 10 años, y a partir de ahí, sobre ese andamiaje, digamos, estructural, teórico, yo monté una peli que parecía como imposible y aburridísima, porque era como registrar qué había pasado en France Telecom, cómo eran las estructuras de las privatizaciones de Entel y de Francia. Y a partir de ahí, bueno, en ese momento fue la búsqueda de cómo encontrarle a esto un lado que no fuera una cosa sociológica, sino el aspecto humano, y donde yo ponía la mirada. Y esa primera película, Retiros Involuntarios, estaba vinculada a Francia y Argentina, ¿no? Por lo mismo. Y en esta película yo me quedé solo cuando hacen el juicio y dije, bueno, me tengo que quedar, tengo que registrar esto, porque aunque sea para mí, ya tenía la relación con todo el tema, más las víctimas, más los abogados, y ahí me quedo y se transforma en esta película, que es exclusivamente sobre el juicio y toma entidad propia, porque en términos cinematográficos también es absolutamente diferente, casi opuesta a las demás, a la otra. O sea, acá no hay nada de gente hablando a cámara, no hay una cámara. Hay una cámara muy involucrada, digamos, ahí como observadora de lo que está pasando. Y te iba a preguntar, justamente, bueno, por esto, por cómo se dio esta filmación, que es una película, digamos, de juicio, pero sin estar en el juicio. Sin juicio, de juicio sin juicio. Que no se puede visualizar, no se puede entrar a esa cámara. Sí, sin embargo, el juicio se sigue. Sí. Minuto a minuto. Hay muchísimo material, obviamente. A mí esta película como directora me hace sentir muy feliz. Me da un poco de timidez decirlo, pero realmente me parece, yo estoy muy contenta con esta película en términos como directora, porque creo que es la situación más imposible del mundo. O sea, poner una cámara, o sea, me estás tomando el pelo, o sea, me dejas poner una cámara acá y contarme un juicio, o sea, es como un si yo hueso, tuviera, claro, un juicio, en un pasillo. Yo tengo siempre como muy buen humor y me río en las peores situaciones. Yo decía, no, esto es un chiste, o sea, yo no sé si de acá va a salir una película. No fue hecha casi con la intención de una película. Yo lo registraba porque me parecía que tenía que registrarlo. Pero me parecía la situación casi que yo pondría, si diera clases, como una situación, un ejemplo de situación, digo, infilmable. Un pasillo, un pasillo en un juicio, donde además siempre pasa lo mismo. Digamos, después yo aprendí mucho sobre juicios. Es casi, la verdad, es una situación dramática. La dramaturgia se construye como de diversos elementos. Son personajes que representan situaciones y cuestiones y emociones. Yo acá empecé a ver y está reflejado en la película que acá están dos lugares del mundo opuestos, dos miradas sobre el mundo, clases sociales que están como muy bien determinadas, ya no necesitamos que digan nada. Hay mucho sobre los cuerpos. Yo en esta película pude detenerme, no en la otra, pero en esta sí sobre los cuerpos, porque la historia de la película atraviesa los cuerpos de las personas. Y aparte yo miraba cuando estaba acá afuera el tráiler pasando ahí y noté eso, las posturas de la gente que sufrió. Todo, ya visualmente uno puede ver el agobio, ¿no? Como la tristeza profunda de haber, por ejemplo, visto suicidarse gente, amigos, compañeros en el lugar de trabajo. Eso ya lo pueden ver en el tráiler. Cuando vean el tráiler lo van a ver. Eso me parece muy importante como registro, como mirada cinematográfica. Sí, porque creo que la mirada, también está la mirada sobre la otra parte, que todos la reprochan, que son, digamos, el lado de las víctimas le reprocha que la parte acusada es fría, es insensible, no los mira. Hay mucho reclamo de que no los mira, de que se sienten superiores. Ahí la única aparición que aparece, digamos, como de algo, de un testigo, digamos, objetivo, que sería la socióloga, y ordena un poco el relato y dice, estamos hablando
de dos Francias. Estamos hablando de la Francia de los que saben, de los que llegaron. Yo lo traduciría hoy más parecido a la meritocracia. Claro, O sea, están porque... Estoy tratando de darme la palabra. Como que merecen ser, sí, ¿no? sí, lo Ellos lo merecen, es parecido a la meritocracia. Ellos lo merecen. Ellos empezaron de abajo, pero en el sentido de abajo, no que empezaron de pobres, como decía una amiga mía, que la abuela no tenía dientes. Como decía la amiga, lo que te define a la clase social de que perteneces de origen es si tu abuelo tenía dientes o no tenía dientes. O sea, entonces, ellos, es una Francia que ellos merecen tener lo que tienen. Y los otros, que son los ciudadanos de a pie, los cualquiera, los nadie, los que son solamente un número, esos, bueno, no importa lo que les pase. Son un número, son una variable de ajuste, como decimos en Argentina. Entonces, me parece que la película, ya sin hablar demasiado en la repetición de esos planos, en la repetición de esos cuerpos, hubiese querido que estuvieran más puestos los nombres de quiénes son cada uno, pero creo que por la repetición se nota quiénes son los acusados, se nota quiénes son los CEOs, quién es el ejecutivo, quién es la familia esa del hombre que se prendió fuego. Entonces creo que ese universo está puesto ahí, y esa mujer, que es la única que aparece, esa socióloga aparece, porque de alguna manera a mí me parece que el tema es tan enorme que había que como que anclar algunas ideas, ¿no? Y me parece bueno, que es global. Me parece que entonces ese pasillo donde se cuenta, donde va transcurriendo una historia de estos, donde algunos poderosos hacen como cosas muy crueles sobre otros, sin importar lo que le pase a ese otro no cuenta en el contar de la historia, ese otro no merece casi ser contado, ser escuchado. Entonces acá me parece que hay una universalidad en ese pasillo blanco que a mí me parece que es como, me parece que se transforma en una película. Sí. Sandra, quería hacer una pregunta. perdón, digo un apunte nada más. Sandra, lo que me parece que hace la diferencia es tu mirada cinematográfica, tu mirada de directora. Cuando vos decís, por ejemplo, ¿cómo vas a filmar un juicio en los pasillos cuando no? O sea, bueno, ahí está la mirada de un director que es diferente a la de cualquiera de nosotros, que diría, es imposible. Hay una construcción muy, muy detallada, y también hay detalles que son una maravilla, como por ejemplo que el lugar donde transcurre toda esta película, en ese Palacio de Justicia, es absolutamente vidriado, transparente, pero no se puede acceder al cuarto y al momento del juicio. Entonces, la mirada cinematográfica ahí está construyendo un relato que desborda el tema mismo que toca la película, que es universal y que además puede interpelar de muchísimas maneras. Lo abro a preguntas porque hay muchísimo para hablar de esta película. Perdón, él quería primero y después Dale. Bueno, felicitaciones, fuerte la película. Gracias. Quería preguntarte cómo surge en vos, cómo llega vos para hacer este díptico, este tema de Francia. Y la segunda pregunta, ¿cuál es para vos la pata argentina? Digo, acá en Telecom. Y lo último, que cuando me contabas esta de las dos Francias, me acordaba de Teresa Parodi con El Otro País, ¿no? De Blancos Vanilos va, déjenlo pasar, con El Arenal, ¿no? Muy parecido a lo que decías, ligado acá, a nuestro país. ¿Cómo llegó vos y te impactó este tema para hacer los documentales? No, sí, eso. Básicamente una noticia, la noticia tenía que ver con eso de los suicidios en Francia, que en sí mismo es como muy notable, porque son más de 100. O sea, creo que en la película se puede apreciar bien algo que yo contaba hoy. Ojo que los abogados que toman el caso, que se llaman Tensonier y Vito Palop, son un estudio de abogados muy enorme y prestigioso de París. Creo que viendo la imagen, hablándolo por ahí no se entiende, pero cuando uno ve la imagen dice, bueno, estamos ante gente, cuando el abogado habla, dice, wow, esto, te das cuenta que es un tipo importante. O sea, que este caso haya llegado al Tribunal de París, que haya sido tratado durante tantos meses, que haya resistido a una apelación, que 39 casos de suicidio estén de más de 100 hayan llegado al tribunal y a pasar todos estos filtros, es porque hay 39 casos muy documentados, 39 casos donde, los abogados de
defienden a los acusados son también muy importantes. Está acá Simone Weil, Champion, que es el hijo de Simone Weil, que es una mujer justamente de la izquierda. Simone Weil. Sí, de la izquierda, que había tenido que ver con el aborto y todo eso. Bueno, o sea, son gente como que constituye la Francia, ¿no? La Francia. Entonces, esos suicidios son muy documentados. No los podían acusar de que eran depresivos, de que se habían peleado con la novia, con la mujer. O sea, estos casos son fuertes. Y bueno, y así de fuerte la noticia. Eso es lo que a mí me atrapó y a partir de ahí entra a desentrañar, conocer a Damián Pierbattisti, que es el sociólogo que estudió esto en Argentina. Después conocer a todos ellos que llevan este caso. O sea, hay muchas historias posibles. Este caso es larguísimo. Así ¿Y sabes de alguna pata argentina de que esto mismo haya pasado, por ejemplo, acá con Telecom? Bueno, eso es mi primera película, Retiros Involuntarios. Luego te lo pasamos. Porque justamente es la investigación, Retiros, la investigación sobre esto en Argentina. Bien. O sea, donde paralelismo entre Argentina y Francia. Claro. O sea, está documentado que es el trabajo que hace Damián, es el trabajo que hace Damián, donde el sociólogo, la hipótesis de Damián era que lo que sucede en Argentina es como un laboratorio para lo que va a suceder después en otros lugares del mundo. O sea, justamente esto, y esto siempre somos el laboratorio. tiene, él la hizo, creo que 2000, no quiero, pero hace mucho, ponele que fuera en el 2011, 12, 13, algo así. Okay. La tesis de Damián. La película mía es del 19, Retiros. Y la hipótesis central de Retiros es Argentina es un laboratorio de las políticas que luego se hacen en el mundo. Porque cuando lo que es acá Entel hace estas políticas de management y de flexibilización, o sea, quiere hacer la flexibilización laboral, quiere hacer que la gente no indemnizar a las personas, les ofrecen retiros voluntarios que en realidad son involuntarios. Es la eso presión, mismo está pasando en el Inca ahora. Para la gente, para los periodistas. La presión es tal que la gente le obligan o a dimitir o a aceptar retiros. Está pasando desde diciembre del año pasado. Está pasando en distintas empresas. Sí. En este momento es como una política de management. Entonces, bueno, la teoría de esa película, la teoría es, Argentina es un laboratorio. Si en Argentina cuelan determinadas políticas, ¿por qué no en otras partes? Y además hay una unión entre Argentina y Francia. O sea, Argentina es un país donde los derechos, o sea, la sociedad se autopercibe culta o es culta, tiene un nivel de educación, es valorada la educación pública, es valorada la salud pública, hay como un cariño hacia ciertas empresas o hacia lo que se construyó. Argentina tiene algo como de valorar sus derechos humanos, entonces cualquier cosa que impacte en Argentina se puede reproducir. Bueno, de hecho, hoy Francia se siente como más en peligro, se siente toda Europa, pero bueno, el avance el avance de la derecha, de las elecciones del año pasado, Francia sentía, los franceses lo que decían es, bueno, con la extrema derecha decía, bueno, nos va a pasar a nosotros. También, ahora seguimos nosotros. Hubo algo que se llamó cordón sanitario, así lo llamaron, que fue frenar a esa derecha. Funcionó, por lo menos acá no, pero sí. En otros lugares sí funcionó, ¿no? Silvia estuvo en la producción de Retiros, ¿no? Involuntarios. Sí, estuve en el inicio, en toda la génesis, sí. Arrancamos con toda la parte de Argentina y de todas las víctimas que sufrieron el bullying en Argentina y nada, fue algo medio choqueante porque no sabíamos hasta ese entonces que esto había pasado. Y además era algo como muy fuerte, todo inició por el libro de Damián un poco, que el libro se llama La privatización de los cuerpos, ¿no? Y cuando íbamos a las víctimas, a los empleados del TEL, después Telecom, era como fuerte porque era como, no sé, ver a mi papá, a mi tío, ¿no? Era como... Esto comenzó con Menem. Con Menem, sí, claro. Sí. Por eso, se marcó el antecedente de cuando ofrecía
ofrecía, del anarcocapitalismo. cuando ofrecían la plata para el estirófono, era la época del parricopollo, Claro, del maxi kiosco, de los kioscos, donde la gente decía, inclusive le ofrecieron una pequeña capacitación y la gente decía, bueno, yo con este dinero tengo el parricopollo y no sé cuánto. Y hay una pregunta que yo hacía sistemáticamente: ¿alguno de los que se fue le fue bien? No. Y me decía uno, tengo un testimonio de la película y dice, y mirá que fueron miles. Y hay uno que me lo explica, un tipo de bárbaro, Alfredo Pato de Rosario, y me explica, me dice, ¿sabes lo que pasa? Nosotros somos, toda la vida fuimos empleados de TEN, nosotros no sabemos, nos sueltan y somos como pajaritos que los dejaste en libertad. Entonces, no importa cuánta plata te den, no sabes cómo es una trampa, porque dejas, digamos, sin trabajo a alguien, sin derechos, y le decís, ahora sos emprendedor, tomá, pero en un momento de devastación económica. ¿Qué te parece? Claro. Entonces, sí, yo creo que fue el 0001 que por ahí pudo hacer algo con eso, ¿no? Pablo. Yo quería continuar lo que dijo ella, me pareció que es una metáfora, ¿no? Porque ves la modernidad de los vidrios transparentes y la justicia que está como enquilosada, ¿no? En un ambiente donde ellos todavía mantienen la toga, ¿no? Es como que avanza la modernidad y todavía se resiste ahí. Me parece que la película es la historia de la deshumanización del trabajo en relación al poder, directamente eso, por más que no querramos verla con una mirada, digamos, laboral o proyectándolo en el futuro, pero en verdad es la historia de la humanidad, el poder deshumanizado. En resumen, quiero decir que me parece que la película, si uno la ve objetivamente, creo que cree entender que la justicia intenta, digamos, ponerle límites a la crueldad. Eso es lo que te quería preguntar. Finalmente, la crueldad siempre se sale con la suya. La crueldad siempre obtiene un justificativo para ser cruel. Sí, está bueno lo que decís, es verdad. Hoy se ve de eso. Se ve mucho sobre la... Digo, viéndola hoy, acabándola de ver ahora, da para pensar en eso de la crueldad. Bueno, yo no le había puesto esa palabra antes, ahora se la pondría. Hoy, en la proyección de recién, creo que lo que me pareció más, entre varias cosas más central, es lo del número tatuado. Yo me lo imaginé tatuado, no está tatuado. Es más parecido al tatuado. Pero que yo en un momento en mi mente pensé, ay, ahora va a mostrar el brazo y lo tiene tatuado. Y en mi mente dije, no, me estoy imaginando. Es que él lo dice, soy un número. Soy un número. Eso es lo peor. Yo dije, porque este era el título de la película, número, porque esto tiene mucho más, va por ahí. Lo que yo siento hoy sobre la problemática del trabajo, la problemática de la crueldad, la problemática de los lugares ya sociales, tiene que ver con eso, con que ya algunos van tendiendo a su desaparición, son solo números, solo números. Perdón, solamente una cosita. Como lo que me parece también interesante es que vos tomás como un protagonista que es colectivo. Sí. No tomás un protagonista. Sí. Al tomar, digamos, ese protagonista colectivo, también le estás dando esa dimensión. Sí, ¿no? general. Además de que estás poniendo también en escena los sindicatos y el poder sindical y la, digamos, le estás dando entidad a eso, al poder sindical ahí atrás, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, el juicio se pudo llevar adelante porque hay un recurso que pusieron los sindicatos a lo largo del año, de años, de décadas, no sé cuánto tiempo pasó en esto, pusieron el recurso económico y decidieron seguir adelante con este reclamo, más allá de la cuestión pequeña en sí o no de la pena, porque esto es un juicio simbólico que es como, bueno, ¿cuál es la crueldad? ¿Esto está permitido en nombre de la modernización o la viabilización económica de una empresa? ¿Cuál es el límite de la crueldad? ¿Qué pasa con lo humano, con el trabajador? ¿Cómo la justicia o el resto del cuerpo social se planta y mira este tema? En eso me parece que se hace como universal, ¿no? Yo también quiero tomar el tema de la justicia y me causó mucha desazón ver que al final la justicia del poder empresarial vuelve a triunfar.
reduciendo, bueno, minimizando, a ver, justificando. era complejo hacerla, seguir con la película. Era complejo, o sea, hay más cosas que yo tengo grabadas y era complejo. No se pierde totalmente el juicio, no se obtiene, pero no es más se obtiene, simbólico que otra es cosa, lo que se simbólico, logra. pero es simbólico en París. Digamos, es simbólico en París. Este juicio puede ser llevado adelante en París, es un juicio altamente mediático. Es un antecedente muy importante. Cambia la para cualquier legislación país, porque, o sea, yo preguntaba mucho sobre eso, o sea, las miradas sobre ese juicio son muy grandes, el estudio que hace este juicio es muy grande, el poder del sindicato es muy grande, entonces para algo sirvió. Hay algo fundamental que no se recupera nunca, hay un montón de muertos y hay un montón de desigualdades. Contra eso no va a cambiar un juicio, pero es como un gramo de intentar poner las cosas en su lugar, un poquito más en su lugar. Un apunte y una pregunta. La Sí. pregunta es, ¿no son públicas las audiencias? A mí no me dejaron de... Mirá Son vos. públicas. A mí yo Ajá. sí vi todo. Ok. O sea, yo Lo sí que no vi. dejaron es No me dejaron permitirte con el la ingreso con la cámara, cámara. pero yo podía Ok. entrar tranquilamente, Claro, ese es podía el tomar dato que yo notas tenía, y claro. si lo hubiese grabado no lo hubiese podido usar. Claro. Digo, ahí también es la justicia francesa. Claro, Digo, claro. no voy a estar mostrando material que No, está no, claro. prohibido. Y el apunte es que me llamó la atención la pobreza argumental jurídica del abogado de la Me empresa. encantó. Sí, en un sentido como irónico. A ver. O sea, no le encontré ningún sustento firme, ni sólido, ni absolutamente de nada para poder defender esta situación en la que él estaba comprando. Me parece que en el arco, Sí. como vi ahora la película, en el arco de él como personaje dramático, uno puede ver, digo, en lo que está elegido en la película, que él empieza muy seguro de sí Muy arriba, mismo, muy- o sea, él toma agua, Muy hace acá. chistes, es amigo Sí, mío como cachete. todos, o sea, la verdad que son todos digo, era un lugar de trabajo, o sea, yo llego ahí, buen día, o sea, Claro. todos llegamos como si estuviéramos acá. ¿Qué tal? O sea, él no tenía ninguna duda que iba a ganar. En eso es Sí, interesante. pero básicamente él alude a la normativa, cuando en primer lugar la normativa va evolucionando permanentemente. Sí, pero no pensó que le tocaría a él, claro. por lo que yo veo en la No, no, digo, película. pero Nada. anclarse a eso como argumento. O sea, me él parece- decía que era directamente su argumento era que era absurdo, que era algo de la justicia Totalmente, y privada. habla del acoso sexual cuando acá se habla del acoso institucional laboral, que no Sí, tiene nada que ver con pero familia. logran, Sí. ahí es donde logran el antecedente. Sí, Porque claro. al principio ellos intentaron poner homicidio involuntario. No pudieron con homicidio involuntario. Claro. En una primera etapa trataron de demostrar eso, entonces van por este lado. Sí. Que en realidad la primera cosa es esa, nunca van a llegar por ese lado. ¿Cómo No, van a no, llegar por ese lado? Entonces cuando está el resultado, yo veo que se ve bien en la película, el tipo el abogado queda totalmente desorientado. ¿Cómo Claro. me ganaron? Claro. ¿Cómo me ganaron? O sea, no Sí, puede sí, ni sí, hablar, sí, está sí. como, bueno, mi cliente está desconcertado. Como decir, no podemos haber perdido. No, claro. Y aparte que muestra hilacho, porque dice los contribuyentes van a pagar. Sí, bueno, eso es Muestra una... obviamente siempre lo mismo. Lo que Claro. pasa es que obviamente aquí detrás, digo, como no son personajes que nosotros conozcamos con nombre y apellido, hay información que no tenemos, Ajá. pero de qué sectores sociales o afinidades políticas son cada uno. Igual yo creo que la película tal como está construida y ellos se muestran, se notan ciertas no se afinidades. necesita No más hace que falta eso. aclarar. No hace falta digamos. más que lo que está Sí. en la puesta en escena, sí. para que me parece que incluso cualquier trabajador argentino Eso te iba a pueda decir, verse sí. reflejado ahí, ¿no? Y puede haber reflejado las tensiones, los poderes. Por eso dejamos esa parte en la película donde la cámara está como muy desprolija porque nos tomó totalmente desorientados, donde una persona que es del juicio, o sea, es una trabajadora de la empresa, o sea, es parte de las víctimas, se pelea con el abogado de la otra parte. Entonces y cuenta, él entra todos los días por este lado que es el lugar de las víctimas y le tenemos que ver la cara y es totalmente, o sea, despectivo y todos los días pasa lo mismo, porque ese juicio empezaba 13 horas y nos íbamos, o sea, todos, yo también, 17 horas. Era como ir a la escuela, o sea, meses, o sea, obviamente como una cotidianidad, una familiaridad, y ella dice, lo hace todos los días y todos los días nos falta el Es una respeto. provocación, ¿no? Era una Era provocación. Yo creo que ahí Una lo que está provocación, mostrando, y
por eso me pareció interesante, era Impunidad. el acoso, nuevamente el acoso, la impunidad, y con esta sonrisa como que vos lo ves y es un abuelito divino, ¿no? Que va a cuidar a los nietos, un amoroso. Claro, era digamos, algo intimidante para las víctimas, ¿no? Y como diciendo, bueno, de todos modos van a perder. A mí me gustó lo del pasillo, te hago este comentario porque me parece que nada da más cuenta de lo marginales que somos, de lo marginados que estamos, los que no estamos en esa esfera de poder, ¿no? Sin embargo, ocupamos el pasillo y pisamos la calle. Claro, exactamente. Pero hay que ver que los excluidos somos la mayoría en número, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que pensar. Claro, nosotros pensamos que para la comunicación de esta película es importante comunicar esto de que por más que es una película filmada en Francia, hablada en francés, dirigida por una directora argentina, pero allá está hablando absolutamente de lo que nos pasa. universal, claro, ¿no? por supuesto. Absolutamente Es un lenguaje relacionado con el universal, hoy, desgraciadamente, claro, ¿no? Y desgraciadamente todas Claro. las áreas, tanto para la gente Sí, de cultura como total. para la gente de Cualquier área. de Telam, de aerolínea, Exacto. ¿no? Pero todo. De cualquier empresa del Textiles, todo, Estado y terrible. privada también. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ganas de remarcar con esta película, que se estrena, bueno, este jueves a las 19:30 en el Cine Gaumont. Y bueno, me gustaría que le hagan algunas últimas Yo quiero hacer preguntas. una preguntita solamente. La película, más allá de que están las dos partes, ¿no? Presenta una mirada un poco triste, ¿no? Negativa, ¿no? Pesimista, porque inevitablemente uno va a ver el derrotero y no siente, digamos, que alguien triunfa ni alguien pierde. Está todo mal. Pero hay dos secuencias, ¿no? Que humanizan la película, que es la nena en el hall y el chico en el subte. Digo, si las dos secuencias cuando el chico saca la lengua, el muchacho en el subte, mirando a cámara, y la nena creo que en el hall juega y se ríe, fueron a propósito porque ahí hay como una resistencia pequeña que humaniza la película, en un momento donde todo es verdaderamente lastimoso, hay ese destello de esa nena en el hall y el muchacho que se ríe en el subte. A mí, sí, pero a mí me parece que hay algo mucho más. Hay un personaje que tiene un arco, que para mí es un arco exitoso, que es un personaje dramática en el sentido dramático, ¿no? En el camino del héroe, una heroína, que es Beatriz. Claro, o sea, Del supermercado me vi representado yo, bueno. Sí. El próximo futuro voy a hacer Sí, esa. sí. Pero qué Tremendo. tristeza eso. Yo me imaginé la gente de la feria. Ella sale de la de- feria, Y ¿viste? ella te dice ahí cuando le vende el libro, le dice, Sí, y correcto. aprender a decir que no al trabajo, al marido, Al a jefe, esto, a al otro, jefe, o sea, sí, poner sí. límites con Es su un librito hermoso. ahí en el Sí, gran sí, es un supermercado. Pero es el resultado de la historia. Es un gran momento de la película, Claro, ¿no? un Es el drama. camino de ver. Pero a mí, a ver, ella sale de haber sido Es la empleada salida, y- es la salida, y que ella clavarse encuentra. Claro, en ella el tuvo un estómago. intento de Acá suicidio, en mi seguro. caso, ella tiene una hija de 10 años. Este caso cuando se clavó. Mi hijo tiene 10 años. O sea, yo no podía escucharla. O sea, yo le he preguntado mucho a ella en términos, ¿cómo teniendo una hija? ¿Cómo? Y, pero, ¿No? claro, la Y desesperación es mucho más ella me grande, ¿no? explicaba mucho sobre el suicidio, qué sé yo. O sea, ese personaje parte de ahí. Se transforma en una denunciante, denuncia, con todo el miedo, siendo una mujer como de pueblo, sola, con su hijo, habiendo vivido, o sea, de pueblo francés, habiendo vivido todo lo que vivió, sigue durante años denunciando. Escribe el libro y lo muestra, Baudin, o sea, nunca más. O sea, el libro se llama Nunca más esto. Mirá. Habla en público, se transforma en conferenciante, difunde su libro en Francia, habla sobre esto, escribe esos otros, y acá en los del supermercado, que ella sale a venderlo, y lo sale a vender con mucha alegría, y habla Sí, con la claro, gente, claro. Mucha altura. Hay muchísima dignidad. Y les habla ¿no? sobre Como la cómo- dignidad está en todos los trabajadores. Le habla sobre Siempre. lo que es la resiliencia, le habla como, bueno, hay que aprender a decir no Lo para... que pasa es que no sé si te lo propusiste, pero la imagen de ver a la gente indiferente y Es ella terrible. sentada en un rincón es muy fuerte. Sí, Porque para- la ves a ella que transitó por todo eso y de pronto es como que intenta meter un bocadillo de su venta y que es su laburo diario
y la ves totalmente relegada. Sí, si fuera una película americana ya sería, Sí. tendría una editorial, sería Sí. famosa contando su historia, Sí, pero claro. no es. No, Es una tal cual. película argentina, francesa. Claro. Claro, no es una película pesimista, es una película Sí, realista. sí, sí. Realista, claro. No, y el tema del suicidio es un tema que nadie quiere abordar y sin embargo es un tema que nos arrasa. Y que está presente y que hoy está más que presente, nunca. sí, absolutamente. Cuando arrancamos con retiros y empezamos a abrir el abanico, o sea, hubo en Colombia, después investigamos empresas chinas que ya directamente habían puesto redes en los edificios. Sí, porque claro, en Japón hay, sí, surgieron, sí, claro. Y como Sí. que, bueno, no, o sea, de experimento Argentina y Francia y terminamos acá porque ya se estaba por ir a Colombia, o sea, de toda la parte de Colombia, porque hubo todo también de Telecom en Colombia, pero ya está, porque era demasiado, o sea, muy Sí. fuerte. Bueno, yo le quería preguntar a Sandra, a mí particularmente me gusta su faceta como directora de ficción y me gusta su faceta como directora de documental. ¿Qué viene ahora? ¿Hay algún proyecto en carpeta? Ficción. Sí. ¿Podés contar algo? No. Te mató. Está bien. No, prefiero Y con Otra que respecto papita. a lo Por documental, cábala, y chicos. con respecto a lo documental, ¿se viene una tercera parte de esto? No, No, Mire. no, fueron muchos años con Sí. esto, mucho tiempo con el suicidio. Sí. Claro. Yo sigo hablando con ellos, vamos a ir a llevarla, a mostrarla por lugares, son muy cercanos. En general todos los testimonios se aceptaron, no hubo resistencia. No hay manera que haya resistencia con lo que están contando. O No, sea, bueno, vos pero viste, la pero primera al parte final, después viste que va a no, tomar eso agua, costó que un se va a fumar un puchito escapándose para que no le pregunte, claramente. al final el chico no quería hablar más. Ya Dijo llevamos ahí, varios hasta acá años, llegué. dijo, basta, Ya no, basta, que ya no estábamos aguanto cierto, más. desde el es inicio. Ellos querían, también hay un punto donde ellos y también yo, dar vuelta a la página. Como Claro. decir, bueno, basta. Bueno, viste que él dice, y ahora otra vez empezar de nuevo Sí. con la relación es revictimizarse de nuevo, Seguro. contar la historia de nuevo. Sí, sí. Yo estoy pensando, haciendo un link con la realidad que nos atraviesa, es que de alguna manera cuando este chico dice nada es definitivo, o sea, es muy, muy temprano para decir algo, digo, también nosotros pasamos por juicios de lesa humanidad y ahora otra vez se pone en duda cosas que pensábamos que estaban absolutamente marcadas en nuestra historia. establecidas, sí. Y de alguna manera viene eso también, ¿no? O sea, es como remarcar constantemente, digamos, esto no lo queremos, como dice la señora, decir no, esto no es aceptable por la sociedad, esta crueldad. Hay esta frase que dice, nuestras vidas son más importantes que sus ganancias, ¿no? O sea, realmente las vidas de las personas son más importantes que las ganancias, y de repente que una sociedad llegue, a mí me parece fascinante el hecho de poner en escena la ley, lo que se llama la ley como construcción humana y todo el juego de poder que hay detrás, ¿no? Y creo que una sociedad llegue, por ejemplo, a un juicio que sienta un precedente, de alguna manera es decirle no a eso, ¿no? Ahora, todo va a ser una lucha permanente también para ellos. No es que llegaron a un punto y se terminó. O sea, me parece que esa lucha va a seguir como sigue la nuestra, ¿no? Yo creo que para las víctimas, por lo menos por lo que me decían, llegaron hasta acá. Claro, terminaron Llegaron la tantos etapa. No, pero digo años. a nivel sociedad. Sí, lo que pasa es que bueno, ahora en Francia se están discutiendo lo mismo que en otros lugares de Europa y hay un avance de la extrema derecha, Qué va. que es el tema, ¿no? Qué castigo. Pero hoy en día es el tema y es la reconstrucción de, no sé, hoy me parecen más novedosos otros temas de que están sucediendo, como volverse a preguntar desde lo más chico, como de reconstruir, me parece que hay que volver a hablar de reconstruir la humanidad, los vínculos humanos, desde lo más pequeño, como volverle a poner nombre a todo y volver creo que ha sido, pero bueno, no sé si tiene que ver. Igual Todo tan vapuleado. Me parece que está bueno y un poco tomando lo que ustedes estaban diciendo que me pasó, porque yo tuve una cierta resistencia con esta segunda parte, porque yo ya también estaba como agotada con el tema. Y obviamente los franceses en un punto tienen algo diferente con el tema del Estado y el trabajo, y nosotros que siempre estamos reinventándonos y este país que cambie,
nada, que hay algo que el abogado le dice, bueno, ¿qué importa? Si también hay profesores que se suicidan, hay que esto, que se Ah, sí, suicidan. sí, Que no sí. se cierre Y todo. a mí, claro, cuando la vi hoy, como que dije, wow, Silvia, estás en la naturalización de este tipo también. Claro. Entonces ahí me parece que está el mensaje de la película de ella. Claro, ese discurso es que, igual que algo o sea, orgánico. estamos- Claro, exactamente. Exacto, Sí. digo, sin querer yo también, por lo que sea, empiezo a naturalizar, y digo, no, o sea, estoy entrando en esta historia, ¿se entiende, no? Sí, O sea, y me parece que en ese sentido ella viene a decir, che, está esto, no nos Claro. olvidemos. Como la metáfora de cómo pasa desapercibido un elefante en el obelisco, Exacto. con una manada de elefantes. Claro, exacto. Exacto. Y Claro. ahí creo que lo que no tenemos que entrar en la situación en la que estamos es empezar, porque estamos un poco naturalizando todo, ¿no? O sea, entonces, un poquito de atención. 28. Muchísimas gracias. Gracias.